Septiembre 1944. Tras meses de lucha, tanques de la tercera división acorazada de los Estados Unidos llegan a la frontera de la Alemania nazi, seguros de que el fin de la guerra está próximo. Los aliados pensaban que la guerra acabaría en Navidad. Pero los alemanes defienden su patria con todas sus fuerzas. Destruían nuestros carros, 1, 2, 3, 4, como en un tiro al blanco. Contra un adversario ya curtido, los americanos se dan cuenta enseguida de que la invasión de Alemania será larga y costosa. El ejército intentaba impedir la entrada del enemigo en la madre patria. Mientras ambos bandos despliegan su más reciente arsenal en la batalla por Alemania. El tanque en el que íbamos era único. Se luchó hasta el final. Grandes batallas de tanques. La conquista de Alemania. Oeste de Alemania, cerca de la frontera con Bélgica. Los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial fueron testigos de intensas batallas en las que las fuerzas aliadas se adentraban en Alemania en un sangriento caminar. Desde el día D, en junio de 1944, carros americanos, británicos y canadienses han doblegado a los alemanes emplazados en Francia. En los meses de verano, intensas batallas hacen retroceder poco a poco a los alemanes. La retirada alemana fue bastante caótica. Lo llamaban el vacío. Falta de comunicaciones, unidades aisladas en el campo de batalla. Era muy complicado. Sabían que para encontrar refugio debían ir a Alemania. Y en septiembre, los aliados se acercan a la frontera alemana. La punta de lanza del ataque será la tercera división acorazada estadounidense. Su primer obstáculo son unas fortificaciones defensivas conocidas como Muro del Oeste o Línea Sigfrido, que los alemanes construyeron por toda la frontera. La línea Sigfrido era parecida a la línea Maginot de los franceses. Una serie de búnkeres, un montón de fortificaciones que convertían zonas seguras en áreas de guerra. Aunque el despliegue es impresionante, con cientos de kilómetros de barreras anticarro conocidas como Dientes del Dragón, exploradores de vanguardia de la tercera división acorazada encuentran puntos débiles y descubren una manera muy sencilla de cruzar las defensas alemanas. Sacaron las excavadoras y cubrieron toda la línea Sigfrido para que otros carros, camiones y demás pasaran por encima, pudiendo así enviar más materiales y hombres hacia Alemania. Mi tanque iba detrás de otros 8. No había fuego enemigo, así que saqué el periscopio y eché un vistazo alrededor. Vi los dientes del dragón. Sabía que íbamos hacia ellos. Pensamos que una vez atravesada la línea Sigfrido dirían, bueno, la han atravesado, mejor que nos rindamos. La opinión general entre los aliados era que la guerra acabaría en Navidad. Son el primer ejército invasor en cruzar la frontera alemana desde la época de Napoleón, por lo que los americanos ignoran cómo luchará el enemigo. A finales de 1944, gran parte de Alemania está en ruinas. Sus ciudades han sido bombardeadas sin descanso y sus fuerzas armadas están diezmadas. Para finalizar la guerra y poner fin al Tercer Reich de Hitler, agrupan una inmensa fuerza invasora apoyada en el primer ejército de los Estados Unidos, con 100.000 soldados, cientos de armas de artillería y más de 1.200 carros, incluyendo 850 de su principal vehículo, el Sherman. Monta un cañón corto de baja velocidad de 75 milímetros con un alcance de 800 metros. Con solo 51 milímetros de blindaje frontal, es vulnerable a los cañones alemanes de alta velocidad.
Durante las pruebas ya me quedé impresionado con el carro. Eran 32 toneladas de hierro. Alcanzaba los 50 kilómetros/hora. Lo podías exprimir. Y sobre todo el interior daba sensación de seguridad. El plan aliado cuenta con fuerzas canadienses y británicas avanzando hacia el norte de Alemania, mientras que los americanos van hacia el sur. La tercera división acorazada debe cruzar el corredor abierto al sur de Aquisgrán, la primera ciudad tras la frontera. Supuestamente era una ruta sencilla para cruzar el río Rour, llegar al Rin y establecer pasos fronterizos. Y después desde allí hasta el final. Carros de la compañía E se detienen en un cruce mientras su comandante decide qué ruta seguir. Durante la formación básica, te repiten hasta la saciedad que no te pares en un cruce. Porque los alemanes siempre lo están vigilando. Tuve que salir a fumarme un cigarro. Y claro, mientras decidían si ir hacia la izquierda o a la derecha, los alemanes nos recibieron con fuego de artillería. Mi comandante me gritó que volviera al carro, así que fui a toda prisa. Durante un momento entramos en pánico. Pensábamos, ¿pero dónde están? Los americanos se encontraron con unidades de vanguardia de la 9ª División Panzer alemana. El ejército trataba de impedir la entrada del enemigo en la madre patria. Defendían su país. Ya no eran nazis, solo defendían su hogar. Los estaban invadiendo, de ahí la importancia de la frontera. Los americanos se ponen en marcha evitando el fuego enemigo y continúan su avance. Dos secciones de tanques de la compañía E llegan a un pequeño pueblo. Esta vez son más cautos y se dividen en dos grupos. Era un pueblo pequeño, con casas a ambos lados de la carretera. Tras la fila de casas había una colina. Y en este lado, un gran campo abierto con escombros de una mina de carbón. 4 carros se dirigieron más allá de las casas. Los otros 4, donde iba yo, fuimos hacia el centro del pueblo. Todos estábamos en guardia. Pero los alemanes han anticipado la táctica de los americanos. De repente escuchamos fuego y un gran griterío. Los alemanes tenían armas anticarro entre los escombros. Los americanos están en el punto de mira del arma anticarro más mortífera de la guerra, el 88 alemán. El cañón de 88 milímetros disparaba proyectiles perforadores que podían penetrar 100 milímetros de acero a una distancia de 1500 metros, suficiente para dar cuenta del blindaje frontal de un Sherman. Todos hablaban del 88 alemán. La velocidad de salida era altísima, por lo que la trayectoria que seguía era casi recta. Iban aniquilando nuestros carros, 1, 2, 3, 4, como si fuera tiro al blanco. Paramos nuestro carro tras una casa para escondernos. Y luego nos dijeron, salid del pueblo, así que nos dimos la vuelta y nos fuimos. La mitad de los carros de la compañía E son inutilizados en cuestión de minutos. El avance de la tercera división acorazada se ralentiza. La batalla en la frontera oeste de Alemania está siendo costosa para los americanos. Al principio de la incursión en Alemania, la tercera división acorazada cuenta con 400 tanques, pero la resistencia enemiga les deja con menos de 100 operativos. Y todavía les quedan 650 kilómetros para llegar a Berlín. Octubre de 1944.
Tras la llegada de nuevos refuerzos americanos, la tercera división acorazada se prepara para continuar su asalto a Alemania. Pero la lucha en la frontera ha retrasado su avance y permite a los alemanes incrementar sus defensas. La primera ciudad alemana que planean tomar los aliados es Aquisgrán. ¿A los aliados les interesaba la zona de Aquisgrán? Porque se consideraba una ruta boscosa y abrupta del oeste de Alemania. Si los aliados se hacían con ella, podrían canalizar sus recursos con relativa facilidad hacia el área del Rin y el centro de Alemania. Casi toda la población civil ha sido evacuada y los alemanes han creado posiciones fortificadas por toda la ciudad, así como en los caminos circundantes. Para la defensa de Aquisgrán, los alemanes despliegan 18.000 soldados, 240 cañones de artillería y cerca de 60 carros y cañones de asalto. Hitler llama al frente a unos 5.000 miembros de la policía local, los Volkssturm. Muchachos y hombres de entre 16 y 60 años, apenas sin formación y casi desarmados. Hitler da orden de que los defensores de Aquisgrán luchen con firmeza o mueran en sus puestos. No podíamos retroceder ni siquiera un metro. Teníamos que mantener nuestras posiciones, porque si no lo hacíamos, nos matarían. Por eso soportamos lo que se nos venía encima. Los americanos han reunido 80.000 soldados y más de 300 carros para el asalto. Planean cercar Aquisgrán. La segunda división acorazada atacará desde el norte, mientras la tercera lo hará desde el sur. Los Sherman del 33 Regimiento de la tercera división acorazada tienen orden de avanzar hacia Aquisgrán. Pero primero han de dar cuenta de los curtidos soldados de la 116 División Panzer. Eran buenos soldados. Algunos llevaban años luchando contra los rusos. Y ahora les traían de ese frente para colocarlos en este. Lucharon hasta el final para tratar de expulsarnos. El terreno al sur de Aquisgrán beneficia al ejército defensor con muchas posiciones para preparar emboscadas. Los americanos avanzan con cautela, sin saber dónde o cuándo se tropezarán con los carros de la 116. El Panzer IV es el tanque más habitual del arsenal alemán. Dispone de un cañón de alta velocidad de 75 milímetros y un blindaje frontal de 80 milímetros, más que el Sherman. Pero sus costados son vulnerables a los carros americanos, teniendo solo 30 milímetros de blindaje. Esperábamos no tener que encontrarnos cara a cara. Tratábamos de alcanzarles en los costados. Dispararles frontalmente era una pérdida de munición. Tenías que impactar en los laterales. La táctica era tener a alguien aquí que comenzara a disparar. Si quería contraatacar, tendría que maniobrar para protegerse. Pero mientras se giraba, alguien lo tendría al alcance por el otro lado. El disparo no alcanza al Panzer IV. Un Sherman se aproxima de frente y los alemanes se disponen a aprovechar la oportunidad. De pronto un teniente, el teniente Bear, le dijo a mi comandante que saliera, que él tomaba el control del tanque. El teniente Bear ya había perdido 2 tanques ese día.
Se metió en el mío y se quedó quieto un minuto. Le miramos. Se le veía muy cansado. Pero de pronto uno de nuestros sargentos nos gritó por la radio: «Teniente, cúbrase. Les están disparando». Cuando dijo eso, giré mi periscopio así y vi una enorme bola de fuego pasar junto a mí. Al final se recompuso y se aferró al micro para poder hablar. Y dijo: «Conductor, a cubierto». Vi al conductor dar marcha atrás a toda máquina. Y tan pronto como dijo eso, ¡bang! Un proyectil atravesó al artillero y al comandante, matándolos en el acto. El conductor se había ido, así que bajé de la torreta. Me situé en el asiento del otro lado del conductor. Justo al sentarme ahí nos alcanzaron por segunda vez. Esta vez empezó a arder e iba a explotar. De los 10 carros de que disponíamos, acabamos solo con 4. Los americanos continúan su ofensiva sobre Aquisgrán el 13 de octubre. Los alemanes sufren 5.000 bajas y otros 5.000 son capturados en un intento de mantener la ciudad. Pero el 21 de octubre, Aquisgrán se rinde a los americanos. Es la primera ciudad de Alemania en caer ante los aliados. Ahora, Alemania Central espera a la tercera compañía acorazada. No dejábamos de pensar, bueno, ahora se rendirán. Pero no fue así, y eso sí que nos cogió de sorpresa. En noviembre, los soldados americanos se enfrentan a uno de sus peores combates, en el bosque Hurten, al sureste de Aquisgrán. Están cansados tras meses de lucha y la invasión de Alemania se retrasa. Con el frente en punto muerto, la tercera división acorazada aprovecha el tiempo para reparar carros dañados y preparar la siguiente fase de la guerra. Pero son los alemanes, el 16 de diciembre de 1944, los que lanzan una gran ofensiva tomando a los aliados por sorpresa. La batalla de las Ardenas. El plan alemán consiste en cruzar las líneas enemigas y dirigirse a Amberes, dejando atrapados a 1 millón de soldados aliados. Pero tras 6 semanas de cruenta lucha, la ofensiva germana se detiene gracias a los refuerzos aliados. La apuesta de Hitler le sale cara, perdiendo en el camino cientos de los tan necesarios Panzer. Después de que la ofensiva de las Ardenas hubiera ampliado la capacidad operativa de los alemanes en el frente oeste, los que quedaron prefirieron ponerse a la defensiva y oponerse a iniciar nuevos ataques. Con los alemanes retirándose en el oeste, la Unión Soviética lanza su propia ofensiva en el frente oriental. El Ejército Rojo arrasa las líneas alemanas en el Báltico, este de Prusia y Polonia. A primeros de febrero, los tanques soviéticos están a 80 kilómetros de Berlín. En el frente oeste, los aliados reanudan su invasión de Alemania. Su objetivo principal es tomar los puentes sobre el río Rin, la última barrera natural que le separa del centro de Alemania. Carros del primer ejército canadiense avanzan sobre lo que es conocido como la brecha de Hotwall y toman puentes claves del Rin cercanos a la ciudad alemana de Xanten. Pero al adentrarse los canadienses en Alemania, se encuentran con una resistencia feroz. Deben tener en cuenta que eran alemanes.
Su medio de vida dependía de evitar que los aliados tomaran los puentes. Si lo hacían, en poco tiempo habrían rodeado el Ruhr, acabando con su sustento. De ahí que fueran capaces de contener un ejército 5 veces mayor durante 31 días. Tras semanas de intensos combates, los canadienses doblegan la resistencia alemana y su ejército alcanza por fin el Rin. Cuando lo atraviesan y se adentran en territorio alemán, ven los efectos de la guerra en la población civil. Nos aproximábamos a un pueblo pequeño. Se llamaba Weissel. Antes de que llegáramos nosotros, los británicos o los Typhoon canadienses habían bombardeado la ciudad. La habían dejado en ruinas. Íbamos andando por el pueblo y no podíamos dar crédito. Escombros apilados a ambos lados. Casas destruidas. Pero había gente. Iban recogiendo cadáveres que colocaban en carretillas. Los cuerpos parecían maniquíes. Como estatuas. Como las que se ven en las tiendas. Cubiertos de escombros. En los 2 primeros meses de 1945, los alemanes pierden cerca de 1000 tanques. Sus bajas ascienden a más de 500.000 entre soldados y civiles en su intento por evitar la derrota total. Muchos alemanes pasaban por zonas urbanas bombardeadas por Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que incrementaba su determinación. Vieron lo que habían hecho a su pueblo, querían venganza, de ahí su gran motivación. Mis compañeros, a los que les habían destruido sus casas, decían, ¿qué se supone que debo hacer? Prefiero llevarme a otro americano conmigo a la tumba. Y son este tipo de soldados con los que tiene que lidiar la tercera división acorazada al reanudar su avance. Su misión es colaborar en la captura del mayor objetivo aliado en Alemania Occidental, Colonia. Tomando esta ciudad de la cuenca del Rin, la división puede abrir una ruta hacia el centro de Alemania. Sabíamos que cuando entráramos en combate sería para dirigirnos a Colonia. Era un objetivo vital y los alemanes no iban a rendirla sin más. Fue una gran batalla con nuestros tanques. Los americanos lanzarán un asalto frontal en Colonia, la tercera ciudad más grande de Alemania, con los tanques en la vanguardia. Colonia había sido bombardeada en repetidas ocasiones. Calles y calles en ruinas, lo que proporcionaba a las tropas alemanas con sus Panzer y Tiger muchas posiciones para tender emboscadas a los americanos. Las bombas lo habían arrasado todo. Los edificios se derrumbaban y las calles eran muy estrechas, llenas de obstáculos. Todo fue bombardeado excepto la catedral. Seguía en buen estado. Recuerdo a nuestro teniente decir: señores, aquí tienen Colonia. Vamos a darles una paliza. Estábamos en el punto de mira de la artillería alemana. Al principio pensé que nos bombardeaban, con explosiones por todas partes. Los carros Sherman no pueden con la potencia de fuego de los Panzer y los Tiger que defienden Colonia. Pero los alemanes no se percatan de que la tercera división acorazada americana va a desplegar su nueva arma, el tanque Pershing. El T-26E3 Pershing es la respuesta americana al temible Tiger alemán. Este tanque pesado cuenta con un impresionante blindaje frontal de 100 milímetros y un mortífero cañón de 90 milímetros con un alcance de 1500 metros. Pero el Pershing aún no ha sido probado en combate. El 6 de marzo de 1945, su bautismo de fuego tiene lugar en las calles de Colonia. Por fin llegamos al cruce. Un carro alemán venía por mi izquierda.
Justo cuando nos vio, retrocedió. Disparé proyectiles perforadores al edificio. Pensé que igual podía tener suerte. La parte de arriba del edificio cayó sobre el carro alemán. No podían maniobrar el cañón, ni rotar la torreta. Había tantos escombros que optaron por abandonar el carro y fueron capturados. Los americanos continúan el avance hacia el centro de la ciudad. Seguían por las torres de la Catedral de San Pedro que asoman sobre Colonia. Podías verlas desde lejos. Podías ver las espirales de la cima de la catedral. Al acercarse, un mortífero tanque enemigo se interpone en su camino. El Panther lleva un cañón de alta velocidad de 75 milímetros capaz de destruir enemigos a 1 kilómetro de distancia. Tiene un blindaje frontal de 80 milímetros, pero su inclinación le ofrece un blindaje efectivo de 145 milímetros. Nos dirigimos a la catedral. Cuando nos acercábamos, nos dimos cuenta de que el carro alemán había disparado desde la plaza frente a la catedral, aniquilando a uno de nuestros carros. Nuestros Sherman no eran muy buenos. No eran rivales para el Panther. Los americanos huyen del tanque en llamas, pero 3 de sus 5 hombres mueren. El Pershing debe sorprender al Panther por la retaguardia para derrotarlo. La compañía D nos alertó por radio y nos pidió destruir el carro alemán. Su cañón, en principio, les apuntaba a ellos y no a nosotros. Cuando llegamos al cruce, mi conductor giró el periscopio hacia el carro alemán. Cuando llegó a la intersección, vio como su cañón no recibía. Pero en lugar de pararse, aceleró al máximo para lograr escapar del cruce. A diferencia de su oponente, el Pershing lleva un estabilizador giroscópico, un dispositivo que permite un disparo certero incluso cuando el carro se encuentra en movimiento. Disparé tan pronto como pude. Y le alcancé. Y volví a disparar. Y otra vez, para asegurarme de que no lo hiciera él. Tras el tercer disparo, estalló en llamas. El Panther ardió durante 2 días. El 7 de marzo, los americanos barren sus últimos reductos de resistencia. Los defensores de Colonia se rinden. El 7 de marzo es un día aciago para el Tercer Reich. El mismo día que cae Colonia, un importante puente sobre el Rin es tomado cerca de Remagen. Y el ejército americano no tarda en cruzar a la orilla este del río con los tanques de la Tercera División acorazada. Cuando la batalla llegó al puente de Remagen, pensamos, es el fin.
La tercera división acorazada está ahora a menos de 600 kilómetros de Berlín. Pero entre ellos y la capital germana se encuentra el Valle del Ruhr, el corazón industrial alemán, con casi 500.000 de soldados nazis dispuestos a proteger su país a toda costa. 23 de marzo de 1945. Los aliados lanzan su ofensiva sobre la región del Ruhr. El ataque será el clásico movimiento de pinza, con los hombres de la 9ª Compañía Americana atacando desde el norte y los de la 1ª por el sur. Si tienen éxito, aislarán a más de 350.000 soldados alemanes del Grupo B. Los alemanes están liderados por uno de los mejores comandantes defensivos de la guerra, el mariscal de campo Walter Model. Para derrotarlo, los americanos deben inutilizar sus Panzer, por lo que la tercera división acorazada recibe la orden de dirigirse a la ciudad de Paderborn. Paderborn era una plaza importante, muy importante para nosotros. Era donde estaban los cuarteles de los Panzer. Por eso debíamos dirigirnos hacia allí. Los americanos temen que los Panzer alemanes situados en el cuartel inicien un contraataque. La ciudad debe ser tomada, y rápido. Recorrimos el camino de Marburg a Paderborn. Unos 144 kilómetros en un solo día. Fue la mayor distancia recorrida por una división acorazada americana en toda la Segunda Guerra Mundial. 30 de marzo de 1945. Una unidad de Shermans, apoyada por un Pershing del 32 Regimiento de la Tercera División Acorazada, inicia el asalto. Iniciamos el ataque a primera hora de la mañana. Nos pusimos en marcha lo antes posible. Los alemanes se sorprendieron. No se lo esperaban. Por el camino, subiendo hacia Paderborn, vimos un gran cañón. Situado a nuestra derecha. Disparé y lo alcancé. Volvimos a ponernos en camino lo antes posible. Seguíamos avanzando y avanzando para no ser un blanco fácil. Por la rapidez en llegar a Paderborn, los carros americanos evitan un grupo de poderosos carros Panzer que comienza a contraatacar. Había muchas unidades preparadas que se dirigieron al combate desde Paderborn y podían colocarse tras las puntas de lanza, creando confusión. Mi comandante me cogió del hombro y dijo: «Un tanque». Oía el sonido de un Panther 5 alemán detrás de nosotros. Metí el proyectil en la cámara. Giré la torreta como pude y disparé un proyectil explosivo. Y luego uno perforador. Volví a apretar el gatillo. Y le di en la parte central. Justo donde el blindaje es más duro. Y la perforó. La atravesó, dejándolo inutilizado. Fue una lucha sin cuartel. De todos los carros, y contábamos con 15, solo 2 lo logramos. La batalla por Paderborn es brutal y sangrienta. Pero tras 3 días de lucha, los americanos derrotan al enemigo, que se rinde el 1 de abril.
Ese día las fuerzas americanas completan el cerco a la región del Ruhr, sellando el destino del ejército del Grupo B. El comandante del ejército derrotado, el mariscal de campo Walter Model, se suicida antes de aceptar la rendición. La captura de la región industrial del Ruhr, en Alemania Occidental, había destrozado lo que quedaba de la capacidad alemana para fabricar aviones, carros, su capacidad de continuar en la guerra. Los días del Tercer Reich están contados. La artillería soviética comienza a bombardear Berlín el 20 de abril, el cumpleaños de Adolf Hitler. Pide refuerzos en un último esfuerzo por contener al Ejército Rojo. Con sus recursos divididos en el frente este, a los alemanes les resultaba complicado competir en igualdad con los americanos o los británicos. Mientras avanza hacia el este, acercándose a Berlín, la tercera división acorazada encuentra oposición en pueblos pequeños y en ciudades, pero la mayoría de los soldados se rinden al ver a los tanques americanos. El próximo objetivo es Dessau, la última gran ciudad que protege el camino a Berlín. Se encuentra a solo 130 kilómetros de la capital germana y está defendida por algunos de los hombres más fanáticos de Hitler. 21 de abril de 1945. Tropas y tanques de la tercera división acorazada se preparan para el asalto a Dessau. Cuando nos pusimos en marcha, todos los carros iban con nosotros. Nunca los había visto todos juntos. Nuestro regimiento 32 estaba en el noreste, donde se veían los últimos vestigios de la batalla. Aunque Dessau está en ruinas, la guarnición alemana ha sido reforzada con el carro más potente de Hitler. El King Tiger es el mayor carro fabricado por los alemanes. También llamado el Royal Tiger, pesa 70 toneladas y tiene un blindaje frontal de 150 milímetros. Su cañón de alta velocidad de 88 milímetros mide más de 6 metros de largo. Hitler cree que el King Tiger puede superar a cualquier carro aliado y cambiar las tornas de la guerra. A pesar de su tamaño, es sorprendentemente ágil. Y en las ruinas de Dessau, uno de ellos espera tender una emboscada a su enemigo. El regimiento 33 de la tercera división acorazada avanza lentamente a través de Dessau. Los americanos cuentan con el Super Pershing, su respuesta al King Tiger. El Super Pershing fue sin duda el siguiente paso en la evolución de los acorazados americanos. Solo uno de los Super Pershing fue utilizado en combate durante la Segunda Guerra Mundial. El Super Pershing es una versión mejorada del tanque Pershing. Posee 140 milímetros de blindaje frontal y un nuevo gran cañón de 90 milímetros con capacidad de penetrar más de 200 milímetros de acero. El carro en el que íbamos era único. Fue cuando encontramos a ese Tiger Royal, inmenso. Uno de los pocos que vi al final de la guerra. Estaba esperándonos. Por primera y única vez, un King Tiger va a enfrentarse cara a cara con un Super Pershing en un duelo a muerte. Nos disparó, nada más aparecimos por la esquina. Por suerte, el disparo se le fue alto. Yo disparé y les alcancé. Parecía un impacto crítico. Me dispuse a disparar de nuevo y le volví a dar. Venían hacia nosotros mientras subían por una pila de escombros. Vi cómo la parte inferior del carro estaba al descubierto.
Cuando le di, explosionó con toda la munición dentro. Lo había alcanzado. Joe, mi comandante, estaba atónito. Me dijo: buen disparo, chaval. Lo has conseguido. Cuando termina el enfrentamiento entre estos titanes acorazados, los hombres del Super Pershing tienen poco tiempo para saborear la victoria, ya que la batalla por Dessau continúa a su alrededor. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, los americanos controlan la mayor parte de la ciudad de Dessau. Pero los defensores alemanes todavía resisten, conocedores de que si la ciudad cae, se abrirá el camino a Berlín. Nos habíamos adentrado en Alemania. Ya sobrepasamos el Rin. Seguro que se rendían. Pero no, se luchó hasta el final. Con la batalla en las calles, los tanques de la tercera división acorazada apoyan a la infantería limpiando los últimos focos de resistencia. Continuábamos. No era el fin de la guerra. Todavía estábamos en Dessau y debíamos finalizar la captura de la ciudad. Mientras conducíamos, un Panzer nos alcanzó. El impacto fue serio. Ahora debían girar la torreta. No tenían giro mecánico como el nuestro, por lo que les costaba tiempo. Mientras lo hacían, le dije a nuestro conductor: vámonos de aquí. Quiero reposicionarme, pero lo cazaremos. Había una fábrica grande cerca. Así que nos refugiamos allí para quitarnos de su vista. Estábamos dentro del edificio. Allí nos posicionamos esperando que llegara. Y entonces disparé. Le di a la oruga y se paró. No perdí más tiempo. Le pedí a mi cargador otro proyectil. Y le alcancé por segunda vez. Y lo destruí. La ciudad de Dessau se rinde a los americanos el 23 de abril de 1945. 7 días después de que los americanos tomen Dessau, Adolf Hitler se suicida. Al día siguiente, los rusos toman Berlín. El 8 de mayo de 1945, la guerra en Europa acaba con la rendición incondicional de Alemania. Ha sido una campaña larga y sangrienta para los americanos, contra un enemigo que no cedió ni en las costas de Normandía, ni en las calles de Berlín. Las bajas sufridas por los Estados Unidos en abril de 1945 fueron las mismas que sufrieron en junio de 1944, unas 10.000. Parecía que la guerra había acabado, pero los alemanes no se rindieron y siguieron luchando hasta el final. La tercera división acorazada, por ir a la vanguardia del primer ejército, recibió el sobrenombre de División Punta de Lanza. La tercera división acorazada fue la primera en atravesar la línea Sigfrido, la primera en disparar fuego de artillería en suelo alemán y la primera en derribar un avión alemán en suelo germano. Nos ganamos a pulso ese sobrenombre, Punta de Lanza.
Y ser punta de lanza tiene un precio. La tercera división acorazada perdió más de 600 tanques, sufrió 2.500 bajas y 10.000 heridos. Más carros y más hombres que cualquier otra división acorazada de la Segunda Guerra Mundial. Perdí a mi cargador y buen amigo. Y a otros compañeros. Me dije, tienes que crecer. Era un muchacho de 18 años y me convertí en hombre en muy poco tiempo.